el año 1940. Llegar a Pilar solo se lograba desde la capital por agua. Poco o nada se sabía de lo que ocurría aquí, pero todo el departamento de Ñembucú sabía quién era Ruperto Cáceres, el bandolero de Pilar. La historia delictiva de Ruperto Cáceres, o Cáceres I, está rodeada de verdades y misterios. Me decía que Ruperto Cáceres tenía su andanza, pero hacía su fechoría y nadie le podía señalar con el dedo porque nadie estaba seguro de quién lo que hizo los crímenes que él cometía. Cuenta la historia que ya buscado por la policía, Ruperto aprovechó que desconocían su verdadera identidad y junto a su banda decide asesinar a una mujer embarazada en busca de un macabro amuleto que se cosería después debajo de la piel. Día. Buen día. Vaya pa, señora. ¿Y por antes de dónde? Permiso. Catune veo señora se invita a mí un vaso de UPC UG y este ínigo. Vaya pa, abuelo. Pero dónde eres guaso tema no hay nada. Vos meses con señora 7 meses allí un amigo. ¡Ay, va con la niña! Vai, vende, me pude hipotar. El amuleto era el dedo meñique del bebé que aún no nacía, el cual se cosería debajo de la piel. La banda de Cáceres estaba integrada por los hermanos Maciel y Dionisio Benítez, así como Severiano García y Vera Mancuello. El bandolero tenía la capacidad de materializar sus crímenes y luego dirigirse a otras ciudades, siempre con un caballo presto para la fuga. Tenía 2 caballos, sí. Y seguramente uno ya depositaba de antemano por ahí donde iba a trabajar. Su trabajo era eso, hacer su desgracia y salir a correr. Pero ayudaba mucho, era muy generoso, ayudaba a los pobres. Por eso es que nunca nadie comentaba sobre él. Cuentan los lugareños que uno de los miembros de la banda supo del cobro de una importante suma de dinero por la venta de ganado. Sin dudar, fueron a la zona.
fama de Ruperto Cáceres aumentaba, porque cada vez se volvía más violento, hasta asesinar a una madre y su niño por el dinero producto de la venta de vacas. Este asesinato no fue del agrado de Mancuello, pues la víctima era un familiar del mismo. Ya se ponen a maite. Ya se ponen a maite los amigos. A mí también vende plata, será. Tengo que aprender ya, Ray, ya, se te hace con grupo que es. ¿Eh? Se te hace con grupo que es. Va, maiteo la siguiente por eso. Seis cuangos y que. Ayuca manda una seis cuangos, a ver. No me sigas, te vas a hacer con grupo que es. Ajá, a ver, Ruperto Cáceres, grupo en la Ipone, o sea. No, no, Juan Cementerio, vendúa. André, Cuama, etcétera, joya, ya, plata, ya. Así es que, Cuama, Anastasio, Cáceres y grupo, no se más, no. La Ipone y Pondera. Paina. Una cosa de con algo. ¿Cuánto van de coi? Yo, basta el tío. Arriba es poderoso. Ay, hijo, primera. Coima, La pecañé. Rojoma. De 133. Los crímenes de Cáceres y ya eran muchos. El alcalde de Pilar empezó la búsqueda del hombre, ya conocido por robar, asesinar y repartir parte del botín entre los pobres. Así llegan a su cómplice, Anastasio Benítez. Pidiendo caña licor. Se equivocó la señorita y me da un ramo de flor. Jamás se dieron cuenta que Cáceres era el elegante hombre en la puerta del bolicho Ñacesi. Con informaciones ha batido, hay de droga, pero intervenida. Pero me anda a pedir peligrar y señora ni más la público ya habla ni de que va a ver y luego ya puedo la intervención a pedir tranquilo. Ella preocupa, señora. Le revisas a ver ya ahora a subir a pedir de baja. Baja hermano tú. Baja tu mano. Por cualquiera. Baja hermano. Ahí llegamos ahí. Por la dulce, era. Anastasio Benítez, mi jefe. De procedencia, ya, tío, de procedencia, ya. Váyame. Váyame, ocabe. Y respeto, alcalde. Que tú le vayas a decir, vale, yo ya voy a ver. Que tú, alcalde, parte de Ruperto Cáceres. Muchas gracias, Ruperto. Ojalá los muchachos ni ellos ya se veían. Gracias, Ruperto, por la amabilidad. ¿Cómo allá? ¿Pasó la impresión? Y dime, que no haya nada atrás de doña Moñera, doña hija ya en tu casa. Reposáguese ahí, reposáguese. Vaya de cabo allá. Vaya de los individuos. ¡Ay! ¡Mírame, va a ser ese hombre que fue para beber! ¡Adínase un pan! ¡Se habla ya fue para beber! A ver la nota del tipo de hombre. ¡Uy, se madre, la bella por la santa! ¡Ay, cuál se a ver, tu cara de... El sede policial, apremiado por los golpes, el cómplice de Cáceres, termina delatando su identidad. Ruperto Cáceres. ¡Bueno, para subir! Reto, pata seis cicarones de boquerón. Déjame la portada de Monte Pañiva. Así llegan a la casa de la novia del bandolero. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches, alcalde.
Ahí mi versión hablo en Ruperto Cáceres, el caucho. No, la historia es para alcalde. Y mandan a ver a los muchachos y sombrero. Ahora el de amor, purillan de ese, a veces purice, ahí viene a ver a tío. Déjese allá, hay que te mi ana, Debe Ruperto Cáceres, así a la mano, debe. Ruperto fue arrastrado hasta la celda, expuesto ante el pueblo. Un lado, ya te la detenió. Ahora con un minuto de tiempo solamente de baño, pues jugaba. Engrillado los muchachos. Pidave. A su hora, alcalde. Cáceres I, golpeado, herido, seguía planeando su fuga. La persecución fue hasta el Banco de Fomento, donde es nuevamente herido. Pasaron los días. Ruperto sufría dolores terribles producto de las heridas. Su novia, en la desesperación, recurrió al sacerdote para rogarle que convenza a Ruperto de retirarse el amuleto oculto bajo su piel. Ruperto cayó. Como último intento, el sacerdote pidió al alcalde que lo bañaran en aguas del río Paraguay para limpiar sus culpas. ¡Alto, alto, alto ahí! Ruperto, ya una y nema, tema bañame. O bañarse ahí, ya te traen. Que te lo he dado. El captura, bueno, ese no se cosa será. Allá jugaba. A la vez, orilla toda allá, esa ya no es de. Se busca ya te ahí. Una anilla pura. Este ahí más fui acá de
Esta que íbamos a jugar. Sufrida de un tofuera y coco ahí. Ya lejana se evita ya usa. Nadie paramos, ahí vende de Wii. El bandolero así intentó su última fuga. De favor, que alcalde, no es ese. Él es Juanma, él es Gutano, No es ese. Se puede, eso. Vuelve a recordar ese abogado. Él no está mano, está extrema, su fe. Dame alcalde, ya no se va. No es suyo, ya no puedo ya muy suyo. Ya me alcalde lo recoge, mira. Ya vi coñamos, claro, yo mano, a ver ya pues tú dame. Yucaiteyan de esa, yucaiteyan de ella pues suyo. Oye, no. Que oleañan de cama ya esa mano por nada. Oleañan de esa ya esa mano por nada. De Victoria Cáceres y a ver. El panteón de Ruperto Cáceres se encuentra en el corazón del cementerio de Pilar. Es objeto de veneración. Y el ejemplo es que muchas personas dejan placas para agradecer. Dicen que inclusive hacen pozos para dejar cartitas, fotos de personas para hacer los pedidos. En muchos casos llevan hasta pedazos de la cruz como amuleto para tener suerte. Porque Ruperto, además de ser un criminal buscado, era muy querido porque ayudaba a todos los pobres. Esta es solo una parte de la historia de Ruperto Cáceres, pero muchas historias se tejen en torno a él. Pero esta ha sido nuestra entrega de una serie de documentales que estaremos realizando con la colaboración de nuestro compañero Juan Esquivel, en edición Raúl Roa y también con el dron nuestro compañero Fernando Noguera y en la producción Yolanda Castillo.